Impecable con Manuel Rivera. Una entrevista impecable, definitivamente lo habíamos prometido, pero por causas, ¿verdad?, ajenas a nuestra voluntad, tema de agenda y muchas cosas, no habíamos podido dar, ¿verdad?, con el compromiso. Pero ya la tenemos aquí. Para nosotros es un placer, es un honor recibir a la magistrada Nicauris Guerrero, que está en Impecable Radio. Hola, hola. Magistrada, qué placer tenerle aquí. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, saludos para ustedes. Yo me siento como en casa ya en esta. ¿Verdad que sí? Es que esta es su casa, magistrada. Magistrada, esta es su casa, definitivamente. O sea, para nosotros es un placer que usted venga por segunda ocasión y comparta con nosotros. Y de igual forma para la audiencia, porque usted siempre genera un contenido netamente impecable. Pero muchas gracias, siempre dispuesta, sobre todo porque es responsabilidad de los funcionarios encargados de aplicar la ley, cumplir con el principio promocional, dar a conocer cuáles son las directrices de esta nueva norma, que aunque va a cumplir un año ahora en febrero, todavía sigue siendo nueva. Es así, realmente, y todavía genera muchas inquietudes, magistrada. Sí, o sea, todavía hay gente que pregunta que si es verdad que van a cobrar 5.129 pesos por una multa, que si es verdad que yo no puedo ahora, por ejemplo, yo me enteré de una, que si es verdad que los pasajeros que van en el asiento de atrás, todos deben de tener el cinturón si el vehículo es 2004 en adelante. ¿Cómo? O sea, sí, o sea, yo ando con niños y yo le dije a mis niños, miren, si ustedes no quieren que su papá caiga preso, la nueva ley dice la nueva ley dice que hasta los de atrás llevan cinturón, así que pónganselo. Y ya tú sabes, estaban los tres poniéndose su En cuanto cinturón. al transporte de niños, de hecho se prohíbe hasta los 12 años, los niños tienen que transportarse en la parte trasera y de hecho todavía un niño con 6 años tiene la obligación de utilizar un elevador para que quede en buenas condiciones el cinturón y para ello el Intran ha de emitir un reglamento. Incluso eso estará sujeto a la reducción de puntos de la licencia de conducir. Y entonces, Pero siempre hacer la salvedad de que hay muchas diferencias cuando hablamos de transporte privado a transporte Público, claro que sí. Sí, porque eso iba a decir. Y las personas que lo que tienen es, por ejemplo, un motor y que ese es el único medio de transporte de su familia. Entonces los niños no van a poder montarse. Bueno, sabemos que la ley tiene una prohibición en cuanto a los niños menores de 8 años. Ya en la actualidad no se está aplicando porque se supone que la ley tiene que ser efectiva en cuanto a la aplicación y para ello la autoridad, en este caso el Intran, que es el Instituto Nacional que va a regular todo lo relativo al tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, tiene que poner las condiciones. Pero sí debemos ir adecuando nuestras mentalidades a que ya existe esta prohibición y que es una prohibición que de hecho ya había hecho la puntualización aquí con ustedes, que es importante porque lamentablemente en un país donde ocurren tantos accidentes de tránsito, los niños en un motor, sabemos que es un peligro. Claro, la integridad física de los niños se compromete bastante, o sea, es posible que usted tenga un accidente en un carro y que la lesión sea mucho menor y que por el contrario, en un motor eso derive hasta en la muerte. Y es, o sea, es un poco contraproducente porque muchas personas se incomodan, muchas personas se molestan a raíz de todas estas nuevas normas que han puesto. Pero, Dios mío, todas esas normas es por el bien de ellos. O sea, de uno. Es para cuidarnos. No, o sea, así mismo. Y que la autoridad no puede sancionar hasta tanto ponga las condiciones, porque la ley en ese sentido se expresa cuando establece que si ciertamente se va a sancionar y se va a prohibir el uso de las motocicletas en cuanto a los niños de la edad que antes mencionamos, también es cierto que la autoridad tiene que pues establecer rutas de transporte escolar, por ejemplo, para que puedan irse a tu casa, porque ahí entonces colisionarían dos derechos, o el derecho que tú tienes de regularme el tránsito o el derecho que tienen mis hijos de educarse. Claro. Obviamente que primaría el primero y por tanto la autoridad tiene que ponerme en condiciones primero. Esto quiere decir... bueno, perdón. sí, tú, Lisbeth, No, adelante. adelante. Adelante usted, la dama. Usted. Gracias. la dama siempre. Tocó un tema de reducción de puntos en la licencia. Así es. Esa parte, explique un poquito. Bueno, la ley, el nuevo sistema de reducción de puntos es una de las novedades de la nueva normativa de tránsito en nuestro país, que con la 241 no existía. La ley 241 fue la ley derogada en el mes de febrero del año pasado. De hecho, hace unos días vi que se publicó en el portal de El Intran, pues una especie de apertura a toda la población para que establecieran mecanismos que consideraran pertinentes para establecer lo que va a ser el sistema, porque en la actualidad se está trabajando con el reglamento. Me imagino
partiendo, ¿verdad?, de una presunción que se va a parecer quizás al sistema norteamericano. Pero hay que ver porque con la apertura que se le dio a la población, o sea, todos teníamos derecho a establecer nuestras consideraciones al respecto. Habrá que ver qué va a hacer el Intran en ese sentido. Pero la mayoría de multas de la ley están acompañadas también de la reducción de los puntos en la licencia de conducir. Claro que sí. Magistrada, una pregunta. Mire, usted sabe que la ley... Breve. Sí, hermano, ¿Quiere esto adelante. decir que vamos a tener que sacar licencia otra vez todos porque ahora viene con un sistema de puntos o va a ser a la misma... No, es la misma licencia que usted tiene, lo único que se va a ir disminuyendo el tema de los puntos, pero sobre este particular no me gustaría especular mucho, No, sino esperar exacto. el reglamento, porque habría que ver el modelo que se va a utilizar. Claro. Por eso dejo sentada la base de que sí sepan que va a haber reducción de puntos. De puntos. Ya Adelante. el parámetro, las condiciones, ¿Cómo se va a están hacer? trabajando en la actualidad. Ya. Magistrada, la ley 114-99 Que modificó la ley 241. que permitía a los choferes del transporte público en un bajadero político-social poder transitar sin utilizar el cinturón de seguridad. Eso Ya yo nuestra nunca lo compañera entendí. Evelyn le ha dado una pincelada, y usted lo ha mencionado, sobre la aplicabilidad de la normativa en una sociedad como la nuestra que tiene ciertas limitaciones económicas y sociales, como la limitación de los pasajeros en los vehículos del transporte público, Que yo lo veo que muy se bien. limita a 3 en la parte Muy de bien, atrás lo o veo. 5 en total, según lo que diga la matrícula, esa es la palabra correcta, y también la limitación de los pasajeros en las motocicletas, principalmente los niños menores de 8 años que no podrán transportarse en una motocicleta, ¿verdad? O sea, que en esos hogares donde hay, ¿verdad?, esos hogares como el Ceibo, por ahí, esas zonas, ¿no? Que son el pobres. medio de transporte, no es necesariamente pobre, el medio de transporte principal es la motocicleta. Sí. ¿Usted cree, magistrada, que esta ley podrá aplicarse en el tiempo o la acecha una modificación para que sea un bajadero para que se pueda aplicar la ley? Yo creo que hay que apostar al desarrollo. Claro, Al totalmente. desarrollo de las naciones. Si nos quedamos estancados, entendiendo que no vamos a poder aplicar la ley, entonces no vamos a avanzar. Nunca como hacemos nación. nada. No vamos Cierto. a avanzar. Entonces yo creo que es una responsabilidad de la autoridad encargada, reitero, en este caso el Intran, de saber utilizar los recursos que ha puesto a disposición la ley para ella. O sea, hay muchos recursos que se van a recibir de las multas, de los casos penales, recursos permanentes. Entonces, es un tema de manejo y de utilización paulatina de ellos. Quizás no sea ahora, quizás no sea en 2 años, pero tenemos que adecuar nuestra mentalidad para que la ley se aplique de manera cierto. efectiva. Y esa es la responsabilidad de la directora del Intran y de todo el cuerpo que trabaja con ella y de nosotros mismos. Me cuenta un colaborador, magistrada, que la nueva ley contempla multar a los vehículos y no a las personas. En ese sentido, si alguien presta su vehículo y por casualidad el vehículo no tiene el marbete colocado, al que multaría sería como al vehículo. ¿Eso es así, No es cierto? que la multa se impone con la licencia suya. Claro. Exacto, Lo no primero se le que pone tiene que a requerirle placa. el agente de la DGC es la licencia de conducir de la Claro. persona que está conduciendo el vehículo en ese momento. Claro. O sea, que la per se, cosa no va a tener una Lo multa. que pasa es que previo a la ley lo que se estilaba es que tal vez si usted no tiene la licencia de la persona y el único mecanismo que tiene es el de la placa, Pues usted, entonces ya ahí sí. pues la impone. Mecanismo con el que yo no estoy de acuerdo porque estamos en un país donde no hay una cultura de traspaso de vehículos. O sea, aquí las Sí. personas Es verdad. van al tribunal identificados como terceros civilmente demandados y te dicen yo tengo 15 años que Con me ese vendí carro, vehículo. sí. Pero claro, técnicamente el tribunal lamentablemente no puede acoger un argumento como este si usted no ha traspasado y ha registrado de manera debida. Pero realmente la multa debe imponerse con la licencia del conductor. Y a los peatones, que es otra novedad de la ley, que en la actualidad se pueden multar a los peatones. Ay, qué bueno. Se le Dios mío. aplicará la multa En la cédula. con la cédula de Muy bien identidad hecho. y electoral. Por ejemplo, si yo tengo mi vehículo y lo parqueo mal, está mal parqueado, Multa no para aparezco, yo no aparezco, la mesa cansa de esperarme, pero yo no aparecí. ¿Cómo Bueno, voy a poner la multa? Hay posibilidad de tomar su placa. Hay Ah, posibilidad ok. de tomar su placa. Ahí sí Ahora, entra lo el tema de idóneo la yo siempre placa. digo es que se ponga con el otorgamiento que da el conductor de su licencia de conducir. Ok, pero ya en ese sentido lo que yo le explico, porque yo recuerdo que una vez yo me parqué mal en una calle y cuando llegué encontré un papelito verde que era la multa Ay, sí. y amigo. decía el número de placa. Entonces yo entiendo que se la habrán puesto a la placa. A la placa. Es que en ese caso Es es, decir, lógico. No hay otra opción. Exacto. En No hay este otra caso opción. no hay otra opción. Sí. porque Yo vendí usted- esa guagua, usted se enteró, yo no supe de esa. y la eso. autoridad tiene por que eso, imponer por la eso hay sanción. muchas personas que van y reclaman que no reconocen la multa.
multa. ya. Pero que se Y supone para que eso el- está el mecanismo de usted ir al juicio por contravención. Magistrada, a propósito de la multa, ¿es cierto que los usuarios una vez lo multan tienen un periodo de Un plazo, gracia ujú. para poder, digamos que Pagar. objetar, no es Ah. apelar, objetar la multa que se le impuso? Así es, el régimen sancionador de la ley contempla que usted a los 30 días de pues habérsele multado, bueno, antes también puede incoar o puede ir al tribunal, Ujú. que el competente es el juzgado especial de tránsito, e impugnar esa acta de infracción que levante la agente de la DGCET. Porque, ojo, los AMET o los agentes de la DGCET, que es el nombre correcto a partir de la promulgación de esta nueva ley, no tienen facultad para sancionar en cuanto a multa, porque la multa es una sanción penal debidamente identificada en el Código Penal Dominicano. Ujú. Tienen la potestad de levantar un acta de infracción donde establezcan el supuesto o el precepto de ley que usted ha infringido, y entonces se convierte en una multa, claro, cuando usted la acepta. Si usted la acepta y no va al tribunal a impugnar, pues obviamente por la naturaleza sancionadora constituye una pena. Ahora, si usted desea ir a un tribunal porque entiende que no tuvo razón el Ujú. agente al levantar esa acta de infracción, también tiene el derecho de hacerlo a través de un procedimiento simple que se llama el juicio por contravención. Pero usted sabe que deben de hacer mucho énfasis en eso que usted acaba de decir, porque la mayoría desconoce que puede ir Claro. y apelar eso. O sea, puede ir y quejarse cuando entiende que le pusieron una multa incorrecta. Porque la mayoría de lo que dicen, no, es la palabra mía contra la MET, entonces yo siempre voy a perder. O tal vez dicen, bueno, que yo sé que a lo mejor es un lío, mejor lo dejo así. Y las personas no reclaman su derecho. Entonces yo entiendo que deben de hacer más énfasis de que las personas conozcan ese derecho que tienen, de que si no reconocen una multa, vayan y entonces Puedan objetarla. puedan objetarla. Hay un tema de realidad social e incluso de impacto de la ley del cual hay que hacer hincapié. Antes de la promulgación de esta nueva ley, o sea, las multas en su gran mayoría eran de 1,000 pesos. Sí. Ujú. De hecho, todavía se están aplicando de 1,000 pesos. Es verdad que usted tiene un derecho a ir a un juicio por contravenciones y que sea un juez que aplique las reglas del debido proceso de ley establecidas en el artículo 69 de la Constitución, que determine si usted cometió una falta o no. Ahora bien, muchas veces la gente decía, bueno, pero yo debo 1,000 pesos, quizás yo soy una persona muy ocupada o no Ujú. quiero perder el tiempo, yo me voy a Ujú. pasar la mañana entera en un tribunal, porque eso sí Exacto. no podemos prometer lo contrario. Ir a un tribunal significa que usted va a tener Pérdida de que invertir tiempo. una cuota de tiempo. Un pasadía. Entonces la gente decía, bueno, pero yo prefiero pagar los 1,000 pesos Ujú. y no irme a un tribunal, porque cuando viene a ver, el AMET que tiene, el acta que levanta tiene fe hasta prueba en contrario, y yo no tengo un testigo ni tengo una foto del Ahí momento, es entonces que- no voy a perder el tiempo, porque aunque sé que tengo la razón, no voy a poder probarlo, porque hay que saber, o sea, los jueces fallan de acuerdo a las pruebas que se les someten. Ujú. Usted no puede ir como ciudadano a decir que no cometí tal falta, usted tiene Al que de mi palabra demostrarlo. contra la Entonces, si tuya. hay un acta, usted me lleva un testigo, o usted, por ejemplo, tira una foto en donde usted demuestre que en tal lugar no había una señal de pare, etcétera. Entonces, ahora con la nueva ley, entendemos que sí se va a dinamizar más el tema de los procesos por contravenciones, porque no es lo mismo que usted tenga que ir a pelear por un monto de 50,000 pesos, que hay infracciones que son de este tipo. ¿Y cuáles ¿Cuál son es esa? esas? Bueno, por ejemplo, para poner Un ejemplo. exacto. sí, hay una multa que contempla la ley que consiste en cuando ocurre una muerte o un daño a la propiedad, Ujú. cuando la administración está construyendo, por ejemplo, y no pone las debidas señales, ocurre un siniestro de este tipo, la multa va desde 25 hasta 50 salarios mínimos, Ah, ok. Uf. por ejemplo. Magistrada, Entonces, en ese caso, va a ser muy frecuente que Claro. se Claro, apodere vayan a al quejarse. tribunal. sí. Claro. Por ejemplo, el cinturón, no llevo cinturón. ¿Eso va a costar 5,100 y pico de pesos, como dice la gente? En ese sentido, me parece que es un salario mínimo del sector. Un salario ¿Y mínimo. hice en rojo? ¿Hice en rojo? El de 1 a 5. De 1 a 5 salarios De uno mínimos. a Pero salario ¿cuándo mínimo. fue? Ya entró en vigencia, ¿verdad? O sea, La ley entró en vigencia en febrero del año 2017. o sea que Sí. si a mí me pararon y me pusieron una multa porque me fui en rojo, vamos a suponer en octubre del año que pasó, ya. La realidad Tengo que en pagarla. ese sentido es que la ley Eso. contempla un plazo de 8 meses para que el Intran someta al Poder Ejecutivo los reglamentos de las sanciones administrativas. Ok. Hasta el momento no se ha hecho y de hecho Qué bueno, porque tengo algunas yo te acuerdo la informaciones de quienes aplican la ley de que se está poniendo en el formulario el tema de los 5,000 Ujú. y tantos de pesos que constituyen el monto por el salario mínimo del sector público,
pero que se está pagando la cantidad mínima todavía. Todavía. Ok. Magistrada, y una pregunta. Para el peatón, Ujú. rápidamente, para el peatón, si este no posee su cédula de identidad electoral, ¿qué hace entonces la MET en ese caso? Bueno, la vía que tendría el agente de la DGC sería, obviamente, buscar cualquier tipo de identificación que permita más o menos ubicar a la persona. Ubicarlo. Porque la ley es una ley que trabaja con tecnologías. Ok. O sea, Ok. cualquier tipo de información que se pueda recabar en cuanto Hay a la un persona. banco. Hay una Exacto. forma de poder... Ok, O Bueno, sea, de pues una u otra manera la persona tiene que identificar su nombre. claro, claro. claro que sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias de verdad a la magistrada Nicauris Guerrero. El tiempo en radio, Sí. magistrada, es un verdugo. Muy bueno el Créame tema. que la vamos a tener una tercera, cuarta, Ujú, quinta y muy muchas bueno. veces más. Traerla siempre. Porque sí, porque usted debería tener un segmento aquí todos los martes. De verdad, me gusta la De idea. promoción de la ley. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre Claro que sí. dispuesta a orientar a la población para que conozca mucho más acerca de este nuevo instrumento legal. Muchísimas gracias. Ya la han escuchado a la magistrada Nicauris Guerrero, quien realmente sabe, ¿verdad? Así, o sea, palpable, qué está pasando con la ley, porque es una magistrada que practica justicia, administra justicia, es verdad, en su, ¿cómo se llama eso? En su juzgado. En su tribunal. En su tribunal, exacto, en su Claro. tribunal. Eso no es que Manuel lo leyó, no, no, Sí. no. No dije Eso- que ella vino, dije que se lo aprendió en un eso diplomadito. no, eso es que la magistrada Nicauris Guerrero lo administra aplica diario. diario. Y qué bueno que ella nos ha despejado este tipo de dudas momentáneas. Para la próxima invitación vamos a buscar, ¿verdad?, que tengamos un poco más de tiempo para así también que nuestra audiencia pueda hacerle preguntas y que salgamos más edificados. Magistrada, para Impecable Radio siempre será un inmenso placer recibirla, así que muchísimas gracias de Igual nuevo. para mí. Amigos oyentes, esto aún no termina. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com.